Y bueno, pues vamos a pasar a la última conferencia del día de hoy, a cargo de Cristina Escudero Remírez, que se llama La ornamentación del espacio arquitectónico, ampliación de las dinámicas para su preservación. Cristina es licenciada en Bellas Artes en la especialidad de restauración, cuenta ya con más de 30 años de experiencia en esta disciplina, ha trabajado muchos años en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León, y en la actualidad trabaja en el Servicio de Planificación, Investigación y Difusión de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. Ella está a cargo, es coordinadora de la Unidad de Emergencias en Patrimonio de Castilla y León, y ha sido también coordinadora del Plan Nacional de Emergencias. Es National Focal Point del proyecto europeo ProCulter, sobre desastres en patrimonio cultural, en la que la Junta de Castilla y León participa como socio. Y bueno, sin más introducción, os animo a Cristina a compartir pantalla para poder escucharle. Estamos deseando. Bueno, gracias por la invitación y sobre todo a todos los presentes que siguen conectados al pie del cañón. Me toca hablar en último lugar, Sí. Me imagino que ya hay cierto cansancio, con lo cual voy a intentar ser lo más amena posible. Y sobre todo teniendo en cuenta que Ana me ha pedido que hable de muchas cosas. Con lo cual os propongo que empecemos realizando un viaje precisamente para que esto sea ameno por la ciudad de Burgos, que como veis la presencia de la piedra como material constructivo de este casco histórico pues es evidente. Pero vamos a focalizar la atención sobre un edificio que ya ha sido nombrado en este seminario, que es la catedral de la ciudad, la catedral de Burgos, patrimonio mundial, que como veis pues resiste las inclemencias del duro clima castellano, que se caracteriza por temperaturas muy, muy extremas. Por eso vamos a poner un poco de sol para que nos sea más llevadero este viaje y poder un poco ver cómo este material, la piedra, puede llegar a unos niveles de expresividad y de trabajo que se convierte en filigrana. Y este viaje nos sirve un poco para reflexionar sobre cosas que ya han salido aquí, que ha expuesto muy bien Ángel Muñoz con esta visión de cómo han ido evolucionando los criterios y en el punto tan interesante que nos encontramos, pero que supone un reto, porque todos estos criterios precedentes lo que han provocado es una desvinculación de la sociedad frente a su patrimonio, pensando que era una cuestión de expertos y que ellos no tenían nada que aportar. Entonces, tenemos un duro camino hacia adelante, como vamos a poder ver. Entonces, bueno, pues este edificio nos sirve un poco para ver la importancia del contenedor, pero también la importancia de todo lo contenido, la importancia de estos espacios arquitectónicos, pero también de la ornamentación del espacio arquitectónico, pues todos estos elementos le dan significado y también recogen significancia del propio edificio. Insistimos en que estamos frente a un todo. Los elementos funcionales, por ello, no son menos importantes. Los materiales, desarrollando un lenguaje propio en cada uno de ellos y, por supuesto, los valores históricos, estéticos, artísticos y simbólicos, sin olvidarnos de los valores inmateriales asociados. Pero llegados a este punto, habrá que reconocer que hay valores y valores. Y traigo a colación esta noticia de la que me hizo partícipe Ana. Nos sorprenderá ver un ciclista y esta rampa en el interior de la Catedral de Burgos. Bueno, pues el año que viene se celebra el 8º centenario de la fundación de esta catedral y no se les ha ocurrido más que la peregrina idea de que la vuelta ciclista a España del año que viene salga desde el interior de la catedral. Esto es una reflexión que ya han apuntado los anteriores ponentes en torno a la utilización del patrimonio como recurso económico vinculado a la industria turística. Evidentemente es así, tiene que ser así, pero no nos olvidemos que el patrimonio es mucho más que eso.
tiene valores identitarios y de cohesión social que no pueden supeditarse a otros de tipo económico. Y sobre todo teniendo en cuenta que esta preeminencia del patrimonio como recurso turístico hace que se favorezca la industria hostelera y una serie de riqueza que al final tristemente no repercute en la conservación del propio patrimonio que está siendo utilizado, con lo cual estamos un poco matando la gallina de los huevos de oro. Como vemos, lo que tenemos que hacer es este paso de la visión parcial de los elementos a una visión holística. Y me quiero detener un poco en estos términos que todos usamos, que ya han salido a lo largo del seminario, entre lo que son bienes muebles y bienes inmuebles. Yo digo que no es una definición que me guste, porque yo soy de las que opinan que la palabra implica un concepto y que lo que tenemos que hablar es de bienes culturales, porque si no seguimos potenciando un tema de supeditación de unos elementos frente a otros. ¿Y qué sentido tiene hablar de bienes muebles e inmuebles cuando lo que se consideraba inamovible, como los edificios, los monumentos, hoy la técnica permite trasladarlos fácilmente, como el caso de los 720 claustros que hay en Nueva York procedentes de tierras españolas y franceses? ¿Tiene sentido hablar de patrimonio mueble, como siempre se ha hecho, con retablos que se adaptan de manera esencial al espacio, o estos recubrimientos? En este caso es una maravillosa iglesia portuguesa con azulejerías y una serie de techumbres de madera que recrean los mismos motivos que los paramentos. Pues todo esto nos ha llevado a una serie de criterios que seguramente Alfonso nos diría que son de los años 70, pero desgraciadamente a nosotros nos siguen llegando propuestas con estos mismos criterios. Aquí os he traído a colación una imagen del interior de una iglesia con la piedra, y voy a utilizar con mucha intención las palabras descarnada, despellejada. Nunca fue pensada para tener esta imagen, pero sistemáticamente hubo una época donde se picaban todas las superficies superpuestas a la arquitectura en busca de esas líneas puras que las consideraban tan modernas, y en busca también de los materiales nobles, cuando no todos son tan, entre comillas, nobles. Tenemos materiales modestos, como puede ser la arquitectura en ladrillo, que tampoco estuvo nunca pensada para ser vista, y que la eliminación de todos estos revocos ha creado nuevos problemas de conservación. La imagen que tenían eran recubrimientos de pinturas murales, revocos modestos que recreaban y redefinían el espacio, es decir, un totus revolutum de exaltación del espacio y de su ornamentación, y sobre todo con una superposición de diversas épocas históricas a las que no podemos ni debemos renunciar. También quiero centrarme en esa visión paternalista en la que he aludido al principio y con la que hemos conseguido imprimir a la sociedad, a los propietarios y a los usuarios del patrimonio. Les hemos inculcado que hay una manera de ver y entender el patrimonio, y creo que hemos errado, y que volver a esta dinámica de incorporación de la sociedad, que es indispensable para conservarlo, nos va a costar. Os presento unos retablos que hay en una zona de Zamora, caracterizados porque encima del sagrario siempre hay un niño Jesús vestidero, la mayoría de ellos con ricos ropajes, etc. Yo estas visitas, que las hice con el párroco de la zona para valorar el estado de conservación de los distintos elementos, pues llegó el punto en uno de los pueblines donde el niño Jesús, pues en lugar de un rico brocado o ricos terciopelos, llevaba este curioso vestidito hecho por una de las parroquianas con todo su amor a punta de
ganchillo. Y el cura fue el primero en llevarse las manos a la cabeza diciendo: ¿qué me han hecho estas mujeres? A lo que yo enseguida le dije: no me toque el vestidito, por favor no me lo toque, porque precisamente ese vestidito es lo que le hacía diferente a todo lo demás. ¿Quiénes somos nosotros para imponer y al final que quede como una imagen puramente de fotografía, estos modos de entender los elementos patrimoniales y los elementos devocionales? ¿Por qué? Porque al final esto ha llevado a ciertas intervenciones, y esta es bastante reciente en el tiempo, donde al final los técnicos se consideran con el derecho a decidir sobre el patrimonio que es de todos. Vemos un pequeño retablo que se enmarcó en un lucillo anterior, en el que tenía sentido y en el que todo tenía un conjunto, y que al final, en la búsqueda de lo que había debajo de ese lucillo, que eran 4 restos de una pintura mural, pero siempre parece que lo más antiguo tiene más valor, se desgajó de ese conjunto que era un todo para hacer un elemento al margen. Y sobre todo cuando la población estaba preocupada por esta virgen, que no tendrá gran valor artístico, pero era su virgen. Bueno, llegado a este punto de reflexión, pues incidir en lo que hemos ido viendo, que hay que potenciar un estudio integral con equipos multidisciplinares del espacio, de sus bienes, del entorno, de los temas de accesibilidad, para establecer la priorización y la intervención a poder ser integral y según los casos. Nosotros también hemos ampliado estos estudios ya no solo por monumentos, sino por tipologías y territorios, porque te permite un entendimiento global y una gestión de lo que pueden ser las intervenciones mucho más interesantes. Y evidentemente tenemos que seguir trabajando en la difusión de todas estas acciones para que lleguen al público en general. No nos podemos olvidar, que también lo han apuntado, un tema que está muy en boga, que es no podemos hablar de conservación, de sostenibilidad del monumento si no tenemos presente también la gestión de riesgos y emergencias, sobre las que me detendré un poco. Y sobre todo, insisto, implicación de propietarios y usuarios. Esta potenciación de los técnicos sobre lo que hay que hacer sobre el patrimonio nos ha llevado a que la sociedad un poco nos vuelva la espalda y no se preocupe tanto del mantenimiento de su propio patrimonio, al menos aquí en España. Y tenemos que volver a hacer que se entusiasmen por su patrimonio, que lo consideren suyo y que peleen también por ello. Bueno, como ejemplo de alguna de las estrategias que llevamos a cabo en la Junta de Castilla y León, pues decir que estos estudios integrales al final se resumen en estos esquemas, donde se tiene en cuenta toda esta visión integral del edificio desde el entorno para priorizar las actuaciones. Evidentemente las de color rojo serán las más urgentes, y donde también se integran temas como las instalaciones, que esto está muy vinculado con la gestión de emergencias, o los bienes ornamentales que cobijan su interior, porque la situación de muchos de los edificios, sobre todo del ámbito rural, son con instalaciones y ñapas del tipo de la diapositiva, que evidentemente es un factor de riesgo de incendios y de otro tipo de accidentes muy graves. Al final, lo que tenemos que primar es esta visión de conjunto sobre las partes, porque todas las intervenciones sobre las partes tienen una repercusión sobre esta visión general. Y aquí traigo una imagen de un pueblo de nuestra zona, en Alaejos, donde se pudo llevar a cabo esta intervención integral de todos los elementos, descubriendo incluso los paramentos de los muros, que simplemente era un despiece de sillares que muchas veces se habían picado pensando que no tenía interés, que eran demasiado simples y que no eran elementos interesantes. Pero no nos olvidemos que todo forma parte de nuestra historia, los grandes logros y los grandes hitos y los más simples, porque si no, si desperdiciamos estos elementos más
populares, no en este caso, pero los elementos populares o más simples, sería como si la historia la escribiesen solo los vencedores. Y otro de las iniciativas que llevamos a cabo para un poco lograr esa implicación social es evidentemente redundar en el conocimiento. En este caso, que son una serie de pinturas murales de carácter muy popular en una comarca, pudimos comprobar cómo con una inversión muy pequeña de dinero lográbamos una amplia conservación de una tipología muy sencilla. ¿Por qué? Porque apenas 2 años antes de comenzar este estudio se seguían picando estas pinturas porque se consideraban de poco interés. Por eso potenciamos el conocimiento de la zona, de la época en la que fueron realizadas. Son unas manifestaciones murales con un concepto más ornamental del espacio y ejecutadas por artesanos, no por artistas, y es muy importante dar a conocer la técnica, los materiales, etcétera. Y evidentemente lo que queremos generar son diversos niveles de lectura, que el que simplemente se acerca por curiosidad pueda localizar la información que necesita, pero que el especialista también pueda descargarse los estudios y la documentación que se ha generado, los análisis de laboratorio que caracterizan técnicas y materiales o incluso alguna de las memorias de las restauraciones llevadas a cabo, potenciando también el que la gente pueda generar sus propias rutas para ir a ver y visitar estos elementos que eran totalmente desconocidos. Incluso las universidades de Castilla y León no le daban ninguna importancia, y ahora hemos conseguido que no solo esos sitios sean visitados por esas pinturas, sino que además estudiantes estén realizando tesis sobre el área. Y muy interesante, por ejemplo, estas visitas virtuales, que lo que hacen es que a la gente le pique un poco la curiosidad por visitar estos conjuntos y que se hagan un poco a la idea de lo que pueden ver. Y ya entramos en una materia que me ha insistido Ana que entre, y que es en la que yo estoy enfocada últimamente, que es el tema de la emergencia. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la conservación preventiva, que es por lo que hemos luchado todo este tiempo para que se imponga, es súper útil para afrontar todos los riesgos cotidianos, la acumulación de factores que al final dan lugar a un deterioro. Pero nosotros nos vamos a centrar también en los riesgos súbitos y sobrevenidos, porque no tiene sentido invertir, ocuparnos cuando con un incendio, con un terremoto, con una inundación podemos perderlo todo. También en este sentido he de decir que nosotros en España estamos en una zona bastante tranquila. Ya hemos visto con la segunda ponente la situación de México. Por eso yo suelo decir que ustedes tienen desastres y nosotros tenemos molestias, pero son nuestras molestias y también las hemos de tratar. Mi primer acercamiento al mundo de la emergencia, cuando uno trabajaba en estas, fueron estas imágenes de un incendio en una pequeña iglesia de un pueblo de León, que lo primero que hice fue llevarme las manos a la cabeza pensando qué hacen los bomberos con chorro de agua en el retablo. Claro, luego llegué a la conclusión que más valía un retablo mojado que un retablo quemado. Y de ahí la importancia que trabajemos conjuntamente con los servicios de emergencia para poder ajustar todas estas intervenciones, porque independientemente de las creencias religiosas, la destrucción de un patrimonio de estas características modesto en un pueblo es una conmoción para la comunidad. Porque, insisto, independientemente de las creencias religiosas, lo que esta gente ha perdido es uno de los sitios donde ha transcurrido los hitos más importantes de su vida, donde han bautizado a sus hijos, se han congratulado con la celebración de las bodas de familiares y amigos, y donde despiden a sus muertos. O sea, han perdido mucho.
y por eso hay que darle atención. Y evidentemente dentro de toda la panoplia de situaciones de emergencia que se nos pueden dar, pues hay accidentes menores o desastres moderados que podemos atender, que pueden atender los propios responsables usuarios, pero también hay otros, como los desastres mayores, que al final implican que los que velamos por el patrimonio desde las instituciones seamos capaces de integrarnos en los sistemas de protección civil, porque son ellos los que van a dirigir el tema y que nos van a dar las pautas de cuándo actuar, porque en un caso de emergencia, aunque sea con el patrimonio, la primera prioridad son las personas y ni siquiera podemos poner en peligro nuestra propia seguridad como intervinientes. Por eso, desde la Junta de Castilla y León, nosotros hemos optado por la creación, según las recomendaciones que se establecían en el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, en una unidad específica trabajando dentro de nuestra administración para estos casos, que nos permitían tener un interlocutor válido frente a todos estos agentes que intervienen en la emergencia, bomberos, militares, protección civil, etcétera, y poder integrarnos en lo que es todo el ciclo de la emergencia, llevando a cabo acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación. Por falta de tiempo no voy a poder desarrollarlas todas y me voy a centrar en algunas que pueden ser interesantes. Lo mismo que para los espacios donde se concentra gente, trabajan, los visitan, tienen lo que en España se llaman planes de autoprotección que van encaminados a la protección de las personas. En España estamos trabajando con los planes de protección y salvaguarda de bienes culturales, encaminados para la protección del patrimonio una vez que la primera prioridad, la vida de las personas, ha sido tenida en cuenta. Y los pasos básicos, pues muy interesantes, porque el primero entra dentro de la prevención, tras evaluar los riesgos, es decir, la relación entre las amenazas y las vulnerabilidades del edificio, se trabaja por reducirlas y eliminarlas, con lo cual esta labor preventiva para que el evento, el desastre no ocurra o si ocurre los daños sean mínimos es fundamental. Y luego, evidentemente, prepararse para dar una respuesta si ese hecho tiene lugar con la sistematización de las colecciones, que se sepa si hay que efectuar una evacuación, cómo se debe organizar y cuáles son los elementos prioritarios. No olvidarnos de la documentación de la institución. Imagínense lo que sería la pérdida de toda la documentación asociada a un museo. Sería una catástrofe también de primer orden. Y luego saber coordinarse con los equipos de emergencia que van a actuar. Nosotros en este sentido trabajamos con ellos codo a codo para generar una guía operativa y que se gane tiempo, cosa que es fundamental en nuestro contexto porque, a ver, si pensamos en una ciudad como Madrid, en el Museo del Prado, el día que acontezca un desastre en esta institución, va a salir ayuda debajo de las piedras y el principal problema va a ser canalizar tanta ayuda. Pero en mi entorno, en el ámbito rural, en pueblos donde no hay parque de bomberos, pueden tardar en llegar al 40 minutos. Cuando llegan puede estar todo ardido hasta los cimientos y evidentemente preparar un plan de recuperación y todo ello sometido a revisión y actualización. Y ante esto se nos presentan nuevos retos. Tenemos que ser capaces de incorporar toda esta experiencia que hemos sufrido y estamos sufriendo con la pandemia para incorporar en estos planes de protección y salvaguarda un plan de respuesta frente a crisis sanitarias donde se establezca cómo debe prepararse la institución antes de un cierre, la seguridad y control a ejercer durante ese cierre y en cierta medida la monitorización de todo lo que acontece y preparar las condiciones de la reapertura. Porque no nos podemos olvidar que una catástrofe puede afectar de varias maneras al patrimonio. Directamente, como vemos en la imagen, los efectos de un terremoto, de un ciclón,
también cuando las acciones para atajar la propia emergencia pueden afectar al patrimonio. Es el caso de lo que nos pasa en el patrimonio en incendios forestales, donde los daños suelen ser mayores por la propia sistematización para detener el incendio, con la apertura de cortafuegos que pueden llevarse por delante elementos patrimoniales, o como es el caso de todo lo que ha acontecido con la emergencia COVID, donde el miedo y la incertidumbre ha llevado a todos los países a una desinfección masiva, donde se ha incluido también el patrimonio cultural. Ante esta situación, donde fuimos viendo que en todos los países se estaba dando este tipo de situaciones que no tenía mucho sentido, donde ya no solo los productos utilizados, es que un chorro de estas características ya genera daños, y no decir nada de esta imagen, así parece de película de ciencia ficción o de una guerra química desinfectando este monumento de esta manera. Y sobre todo, incluso patrimonio mundial, como es el caso de Petra, donde llevando más de 2 semanas cerrada el entorno a los turistas y a los trabajadores, ahí no había virus perviviendo, con lo cual no tenía ningún sentido. Por eso, desde la Junta de Castilla y León, desde el primer momento, lo que hicimos fue activar el gabinete de crisis que tenemos para estos casos, porque vimos que era necesario emitir una alerta y una serie de recomendaciones. Y desde el primer momento lo hicimos integrándonos en los sistemas de protección civil dentro del CECOPI, que es, como en España se conoce, al Centro de Coordinación de la Emergencia, y que a partir de ahí llegaba a todos los que tenían que llegar. Los que hacen las desinfecciones son bomberos, militares, voluntarios, y desde Protección Civil es donde más efectiva es la acción. Y con varios elementos que hicimos que se pueden descargar en este link. Y sobre todo, muy interesante fue tener abierta una línea de consulta y asesoramiento para todo el mundo, donde recibíamos constantemente preguntas y peticiones de ayuda, y sorprendentemente más de fuera de la comunidad que de la comunidad propia. Lo que tenemos que saber en una emergencia, sea esta pandemia o cualquier otra, es que tenemos que trabajar con gente que no procede del patrimonio, y por lo tanto tenemos que ser prácticos y didácticos para que entiendan que estas soluciones desinfectantes son perjudiciales. Por eso también en las guías que emitimos, aparte de la información básica, intentamos establecer pautas a través de estas tablas, y los propios usuarios nos pedían que las simplificásemos todavía más con estas infografías para poder disponer de ellas en los espacios donde se iban a utilizar. Incluso nos llegaron a pedir carteles informativos de las nuevas medidas higiénicas a llevar a cabo. Y aquí la diseñadora con la que trabajamos tuvo el acierto de utilizar el propio patrimonio para contar estas medidas. Y la semana pasada me llegó esta foto que me dio especial alegría, donde vemos en un pueblo de apenas 120 habitantes cómo han instalado estos carteles en la puerta de la iglesia. Una de nuestras labores más importantes frente a emergencias es la respuesta. Nosotros hemos llevado a cabo muchas acciones sobre incendios forestales que, volviendo un poco a la piedra, que reconozco que la he dejado de lado, pues vean un poco los efectos de las altas temperaturas sobre los materiales, donde lo más habitual es que se empiecen a desgajar como capas de cebolla. Esto es un desastre cuando te pilla una roca que sirve de soporte a arte rupestre, o incluso pueden llegar a fracturarlas. Y aquí pues el trabajo de la integración con los equipos de emergencia y el trabajo con la base de datos del patrimonio que esté georreferenciada es esencial. Desgraciadamente no me puedo detener estos casos. Otras actuaciones que hemos llevado a cabo han sido en temas de inundaciones, como esta de Santa María de Huerta, donde curiosamente, y a pesar de lo que suele creer casi todo el mundo, la inundación no se produce por crecimiento del río, sino porque el monasterio está en una vaguada rodeada de barrancos que al final toda la lluvia se canaliza
hacia este edificio. Y si llega a romper el cercado del mismo, al final lo inunda y vuelve a romper el cercado para buscar la salida al río. Y el resultado pues, es un poco el que pueden ver en la imagen. Los interiores afectados y la fuerza del agua pues, nos llegó a derribar algunos retablos. Pero ya para finalizar, y como hemos empezado con un viaje, pues vamos a seguir con dos historias. La primera en blanco y negro, en un pequeño pueblo de Burgos, donde una noche se incendió la cubierta. Yo lo llamo mi pequeña Notre Dame porque fue un incendio parecido, pero con un volumen distinto al de Notre Dame, porque este edificio es pequeñito. Pero los bomberos de diversos parques de la zona estuvieron actuando durante más de 15 horas para poder atajarlo. El resultado final fue este, la cubierta totalmente quemada y desgraciadamente por intereses que tienen a veces los obispados, pues aun sabiendo que teníamos la unidad de emergencias, no nos llamaron. En otra ocasión yo me había ofrecido para resolver un problema que se les había dado y la única pregunta que me hicieron es, ¿traes dinero? Y al decir que no, me dijeron, no vengas. Bueno, pues aquí lo triste, y por eso es en blanco y negro de esta historia, es que este era el momento oportuno para haber intervenido, haber estabilizado este edificio, y al no hacerlo, a los 3 meses, después de unas fuertes lluvias, la torre se vino abajo y además impactó, como pueden ver en esta fotografía de dron, impactó contra uno de los muros y parte de la bóveda, tirando un retablo que había apoyado en este muro. Pueden ver el perfil del mismo. Es decir, por no haber intervenido, una pequeña intervención de estabilización de 3 días, se destruyó mucho más patrimonio, la situación se ha vuelto mucho más compleja y recuperar esto es muchísimo más caro. Los grandes héroes de esta historia son precisamente los del pueblo, apenas 26 habitantes, que tenían claro que si perdían la iglesia, perdían el pueblo. El obispado, su único interés era llevarse los retablos, que ahora había alguno bastante bueno, y los del pueblo se plantaron en la puerta impidiéndolo porque tenían claro que si esto se iba, aquello no se iba a arreglar nunca. Y es uno de los pocos casos donde yo conozco que el patrimonio ha sido utilizado como rehén. Al cabo de un año de todo este desastre que les estoy contando, la Unidad Militar de Emergencias, un cuerpo del Ejército especializado en situaciones de emergencia, como indica su nombre, nos pidió, por la colaboración que venimos llevando, hacer unas maniobras y querían incluir algo de patrimonio. Sin pensárnoslo 2 veces, pensamos en esta iglesia porque pudimos apuntalar estas bóvedas mientras trabajaban en la cubierta. La pena que a mí siempre me queda es que nos llamaron demasiado tarde, pero me quedo con unas palabras de la alcaldesa que hizo a la prensa, que lo que dijo me pareció la verdadera conclusión de esta historia. Es la primera vez desde que ha empezado este calvario que no nos hemos sentido solos. Y como he dicho, había otra historia en color. Está pasado en pleno estado de alarma. Un rayo impactó en este edificio, creó varios daños en la estructura que se iba viniendo abajo y que fue rápidamente atajada por el obispado. Pero en este caso lo impactante fue lo que produjo la onda expansiva de este rayo en el interior del edificio. Pueden ver el estado en el que quedó el retablo mayor, pero peor suerte se llevó este pequeño elemento lateral que, como ven, tapizó todo el suelo de la iglesia. Allí decidimos poner en práctica lo que venimos haciendo en los simulacros de la Unidad Militar de Emergencia, y nos organizamos para hacer una actuación de 2 días donde primero analizamos todo mediante drones, porque esta vista aérea nos permite obtener mucha información de la disposición de los fragmentos, esencial para luego recomponerla. Trabajamos en 4 sectores con un sistema de cuadrículas móviles para tener localizados todos los fragmentos y recomponer los puzzles. Y como ven, pues es fácilmente
asumible con este sistema que luego se puedan recuperar elementos cuyas piezas han quedado cuyos fragmentos han quedado repartidos en varios sectores. Y en el retablo mayor lo que se hizo fue desmontar aquellos elementos susceptibles de caer y reforzar lo que dejamos in situ. Esta foto yo la llamo cariñosamente la morgue, porque como ven, al final nos vimos obligados a desmontar todas las esculturas y lo que es esencial es llevar todo el protocolo y todo el sistema de registro, porque al final lo que conseguimos en esta pequeña actuación, insisto, de 2 días, es dar una oportunidad a este patrimonio que no está declarado BIC. BIC es bien de interés cultural, la máxima protección del patrimonio en el Estado español, y entonces las ayudas para su recuperación son más limitadas, pero al menos quedó todo muy bien, muy estabilizado y en óptimas condiciones, y de esta manera ya se puede ganar tiempo para iniciar la recuperación. Bueno, como ven, he ido súper rápida porque había mucho que contar y bueno, pues muchas gracias a todos por su atención.